En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aún los últimos recibirán el mismo salario que los primeros. Es que el salario, que es el reino de los cielos, que nos promete Dios, a diferencia de los reinos del mundo y sus riquezas, no puede ser dividido, sino compartido. Por eso todos recibiremos el mismo salario. Todo es de Dios, el reino es suyo, la creación es suya, la distribución del mundo es suya, la elección de un pueblo es suya, el ofrecimiento de la salvación a los gentiles es suyo. ¿Acaso a Dios no le es permitido con lo suyo hacer lo que le place? ¿Acaso Dios no puede disponer que los últimos sean los primeros y los primeros los últimos? ¿Acaso Dios no puede pagar el jornal comenzando por los últimos hasta los primeros? ¿Por qué pensar mal de Dios al ver que Dios piensa distinto de nosotros? Las disposiciones de Dios son dadas para nuestra felicidad y como guía para nuestra seguridad. Quien sabe estar en la verdad frente a la apariencia, mentira y falsía que reina en este mundo tiranizado por Satanás, no cambiaría su posición por todo el poder y el oro de la tierra. ¿Acaso Dios no podía disponer que nosotros seamos los últimos y que tengamos que sufrir los terribles acontecimientos que se nos vienen encima? Todo esto por un denario. Toda relación se funda en pensar bien del otro. Y la parábola de los obreros de la viña, que vamos a escuchar este domingo, de Septuagésima, nos enseña a pensar bien de Dios. Y esto, me refiero a pensar bien de Dios, y también pensar bien de cualquier persona, es elemental para la fe. Si no pensamos bien del otro, y menos aún de Dios, no puede haber una relación, no puede haber una confianza, una fe entre las dos partes. En consecuencia, si pensamos bien de Dios, nosotros que somos y seremos los últimos, podemos esperar tanto como los primeros. Dice San Pablo, a propósito, justo de la epístola que leímos hoy, de la segunda a Timoteo: en adelante me está reservada la corona de la justicia, que me dará el Señor, el justo juez, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que hayan amado su venida. La corona de justicia no solamente para Pablo, que verdaderamente pasó sus sufrimientos cuando estuvo aquí en la tierra y todo el empeño que él puso en predicar el Evangelio, sino también para los últimos, para aquellos que hayan amado la venida y que no hayan hecho tanto, humanamente tanto como hizo San Pablo. Como habitantes de los últimos tiempos, es nuestro deber estar enterados de los acontecimientos más importantes que están sucediendo en el mundo. Esto es muy importante, hay que estar enterados
hay que conocer lo que sucede, porque estos acontecimientos, leídos a la luz de las profecías, vislumbran el futuro inmediato. Gracias a que los acontecimientos de hoy podemos cotejarlos con las profecías de ayer, podemos ver el futuro inmediato. A decir verdad, todo lo que está ocurriendo parecería ir en contra de los que aman la venida del Señor. Pero veamos qué es lo que nos dicen las profecías al respecto. En el libro del profeta Daniel, tanto la profecía de la estatua, que cubre todo el capítulo 2 de Daniel y que invito a leerlo, y como la profecía de las 4 bestias, que cubre todo el capítulo 7 de Daniel, también leerlo cuando puedan, se armonizan entre sí, se armonizan una con otra. Las 2 profecías hablan de lo mismo. En ambos relatos, en ambas profecías, se insiste especialmente sobre el cuarto y último de los elementos. En el de la estatua, el cuarto y último elemento es el cuarto reino, y en el de las bestias, el último elemento es la cuarta bestia. Y según el intérprete francés Fillon, hay un paralelismo entre ambas profecías y por eso contienen la misma revelación. Es como que 2 profecías hablan exactamente de lo mismo, dicho de manera distintas, pero hablan de lo mismo. Esta revelación, digamos el mensaje de estas 2 profecías, es que tanto el cuarto reino como la cuarta bestia preparan el terreno para la aparición del anticristo. Según está escrito por el mismo profeta Daniel, divisé otro cuerno pequeño, él divisó 10 cuernos y después otro cuerno pequeño, y he aquí que había en este cuerno pequeño ojos como ojos de hombre y una boca que profería cosas horribles. Es la descripción que hace el profeta Daniel del anticristo, al cual se lo llama el cuerno pequeño. Sobre el cuarto reino, que es también, para que quede bien en claro, la cuarta bestia, Daniel apenas hallaba palabras para describir esta cuarta bestia, pues esta no tiene nombre como las 3 primeras y es muy, muy diferente de ellas. Tanto el cuarto reino, la cuarta bestia, son muy diferentes de las predecesoras. Ninguna de las interpretaciones que se han dado acerca de la identidad de este cuarto reino, ¿a qué hace referencia este cuarto reino? Que es también la cuarta bestia, ¿a qué hace referencia la cuarta bestia? Ninguna de las interpretaciones, son suficientes. Pasarían miles de años para que un acontecimiento tal como el gobierno mundial que hoy nos está tiranizando se ajustara a la realidad descrita por ambas visiones. La mayoría de los intérpretes interpretó que la cuarta bestia o el cuarto reino era el imperio romano. La gran mayoría de los intérpretes dicen esto: esa cuarta bestia, este cuarto reino, es el imperio romano, que ya pasó, que ya cayó. Otros dicen que se trata del renacimiento del imperio romano en los últimos tiempos. Y otros, el reino que se inició con las invasiones de los pueblos del norte en Europa, y otros, los sucesores de Alejandro Magno,
etc. Y hay más interpretaciones al respecto, más interpretaciones de a qué hace referencia el cuarto reino y la cuarta bestia. Pero ninguna de estas interpretaciones concluye o finaliza o desemboca en la aparición del anticristo y por lo tanto no son acertadas. Entonces nos encontramos ante una situación en que estas profecías, la de la estatua y la de las bestias, no tienen o no han sido todavía esclarecidas, porque los acontecimientos no han pasado todavía, al menos en su gran extensión. Y precisamente porque estas profecías aún no se han logrado esclarecer, el Papa Pío XII señala la necesidad de redoblar los esfuerzos de los estudiosos de las Sagradas Escrituras para seguir investigando sobre el real significado de estas y de todas las profecías que aún no se hayan cumplido. Y esta es una notable libertad reclamada por el Santo Padre Pío XII, por la cual podemos y debemos dedicarnos al estudio de estas profecías. Te lo digo porque la mayoría sigue sosteniendo que el cuarto reino es el Imperio Romano, que la cuarta bestia es tal cosa. Es decir, no atinan a dar el verdadero significado y por lo tanto no llegan a concluir o no llegan a ver los acontecimientos actuales, no llegan a leerlos según las profecías. Y esto es no sé si una negligencia, pero al menos un gran desacierto. Realmente puede hasta llegar a ser peligroso. Y estos esfuerzos que pide el Papa Pío XII, redoblar los esfuerzos en el estudio de las Sagradas Escrituras, son una gracia de Dios, porque como dijo el profeta Daniel al rey Nabucodonosor, hay un Dios en el cielo que revela los secretos, hay un Dios que da a conocer lo que ha de suceder al fin de los días. Lo que ha de suceder al fin de los días, según el profeta Daniel, es el reino indestructible y eterno de nuestro Señor Jesucristo. El reino de nuestro Señor es lo que sucederá después de estos tiempos, dice Daniel, el que revela los secretos, que es Dios, hizo saber lo que ha de venir. Y no puede ser de otra manera. Dios no podría dejar de darnos a conocer los importantísimos acontecimientos finales, porque si no seríamos desviados de su verdad, de su doctrina. En el último periodo de la historia de las naciones, Cristo retornará como juez que viene de improviso y sin mano de hombre, sino como una gran piedra, algo descrito también por el profeta Daniel, destruirá toda la estatua, que recordemos son los 4 reinos, toda la estatua del poder mundano condensado en el anticristo. Cristo, como una piedra, va a destruir esa estatua. Esta piedra, en su primera venida, no destruyó el poder del mundo, el cual estaba entonces en toda su fuerza. Recién lo haría en su segunda venida. En la visión de la estatua, o de los 4 reinos, Daniel ve un cuarto reino fuerte como el hierro, el cual, del mismo modo que el hierro todo lo destroza, rompe y desmenuza, así este reino desmenuza y quebranta todo.
fuerte como el hierro, capaz de destrozar todo. Este cuarto reino de la estatua de Daniel, y también la cuarta bestia, es el actual gobierno mundial que destroza y está destrozando el mundo entero. Y la libertad que Pío XII nos da para leer las profecías, podemos llegar a esta atribución, a esta aplicación. Abiertamente Israel está tomando posesión del mundo, aunque no propiamente Israel, hace falta hacer una salvedad aquí, sino el sionismo que actúa a través de Israel, que es la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, según lo leemos en el Apocalipsis. Esta sinagoga de Satanás es la élite del mundo. Se reúnen todos los años en Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial. Sus políticos estrechan relaciones con sus facilitadores mediáticos y aspirantes a estafadores para ver qué pueden hacer para extraer aún más riquezas del mundo y ampliar sus monopolios y solidificar el control sobre los asuntos mundiales. ¿Qué más le pueden robar al mundo para hacerse ellos ricos? Estos acuerdos que hacen entre ellos y que son la verdadera intención del evento, del Foro Económico Mundial, oculta, verdadera intención pero oculta, se produce a puerta cerrada, obviamente, mientras que la cara pública que dan es un falso filantropismo en el que las mismas personas que crean muchos de los problemas del mundo, desde las guerras hasta el hambre y el genocidio, se dan la mano en complicidad para llevar a cabo estos mismos asuntos. Ellos son los mismos que crean los problemas y después pretenden o quieren hacernos saber que los resuelven. El cuarto reino de la estatua de Daniel será dividido, es decir, este poder que se reúne, la élite, será dividida. A diferencia del reino de los cielos, como dijimos al principio, que no puede ser dividido, sino compartido. En la descripción de la estatua se habla de una mezcla de hierro y barro. El profeta Daniel dice, los dedos de los pies de la estatua eran en parte de hierro y en parte de barro. Esto significa que el reino será en parte fuerte y en parte endeble, con lo cual se indica su pronta destrucción o división. La división del cuarto reino de la estatua es puesta más de manifiesto en la visión de las cuatro bestias, también del profeta Daniel. Vi una cuarta bestia que tenía grandes dientes de hierro. Era diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Los grandes dientes de hierro de esta bestia son la fuerza maléfica con la que el gobierno mundial sionista, la sinagoga de Satanás, devora y desmenuza al mundo. Y los 10 cuernos de esta bestia significan que de este reino surgirán 10 reyes, por eso será dividido, surgirán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro que será diferente de los anteriores y derribará a 3 reyes. Este otro que será diferente de los anteriores, de los 10, es precisamente el reino el anticristo y su reino, el reino del anticristo. Esta división del poder en el mundo en 10 reinos
Es descrita también en el Apocalipsis, por si tenemos alguna duda. Dice el Apocalipsis, y los 10 cuernos que viste, es lo que le dice el ángel a San Juan, son 10 reyes que aún no han recibido el reino, mas recibirán potestad como reyes por espacio de 1 hora. Y estos reyes, estos 10 reyes, tienen un solo propósito, continúa San Juan, dar su poder y autoridad a la bestia, es decir, al anticristo. Entonces es bien claro que la división del poder mundial en 10 reinos tiene como propósito darle el poder o preparar el terreno para el anticristo y darle el poder y la autoridad al anticristo. Y es lo que está sucediendo hoy. Entonces, todo este poder mundial y su posterior división en 10 reinos es en vistas a la aparición del anticristo. El mundo estará dividido en 10 reinos manejados por el sionismo, por la sinagoga de Satanás. Y una cosa curiosa es que la potestad que estos 10 reinos tendrán será solo por el espacio de 1 hora, dice la profecía, por el espacio de 1 hora, lo cual es una parodia ante la realeza de Jesucristo. Recordemos lo que le dice Jesucristo a sus apóstoles, y yo os confiero dignidad real como mi Padre me la ha conferido a mí. Esa es realmente realeza, la de Jesucristo. La autoridad de San Juan en los capítulos 13 y 17 del Apocalipsis atribuye a la cuarta bestia que sube del mar, mencionada por Daniel, las características de las 3 primeras bestias. Las 3 primeras bestias son león, oso y leopardo. León, oso y leopardo. La bestia apocalíptica de San Juan será semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, como las 3 primeras bestias de Daniel. ¿Y por qué están expresadas de esta manera, ya sea en Daniel como en el Apocalipsis? Es porque se expresa de esta manera el poder mundial en términos bélicos, por los nombres de los animales que se usan, león, oso y leopardo. El poder mundial entonces, con estos nombres, expresan su designio, su propósito de hacer guerras en el mundo. Y son las guerras fomentadas por ellos, por el sionismo, por la sinagoga de Satanás, para lograr su objetivo. Son las guerras que estamos viendo hoy. Hacerse del mundo entero. Ese es el objetivo, hacerse del mundo entero. Política a través de la guerra y económicamente a través de lo que ya hemos explicado, el Foro Económico Mundial. Por esto las batallas, estas guerras que estamos viendo, serán ganadas por Israel. Aunque humanamente nosotros veamos otra cosa, aunque suceda otra cosa por el momento, pero serán ganadas por Israel. Esto lo dicen 2 profecías, el Salmo 83, que habla de las guerras actuales de Israel en contra de los países limítrofes, como ser Gaza, como ser Líbano y otros. Y Ezequiel capítulos 38 y 39, que habla de la guerra contra las potencias del mundo, una guerra que todavía no ha sucedido y que va a suceder, y que la guerra con los países limítrofes hace de detonante para esa guerra mayor con las potencias del mundo, particularmente Rusia.
Rusia invadirá a Israel e Israel va a ganar esa guerra por designio de Dios. Dios permitirá que Israel de esta manera tome posesión de su tierra, que es la Palestina, no por su propia fuerza, como lo tratan de hacer hoy, sino por intervención de Dios, para que puedan precisamente desarrollarse allí, en ese territorio, en la Palestina, los acontecimientos de la parusía. Por eso es algo predicho, es algo que va a suceder de esa manera. De lo contrario no se podrían dar, al menos por ahora, esos acontecimientos de la parusía. Como por ejemplo la construcción del templo de Jerusalén, la venida de los dos testigos y la conversión parcial de los judíos, la venida del anticristo y la venida de Cristo. Actualmente Israel, el sionismo, la sinagoga de Satanás, ya no oculta más sus intenciones. En el pasado este interés era siempre presentado como una sugerencia. Tal vez tendríamos que ir a la guerra, pero hoy lo dicen abiertamente. Precisamente hace 2 días acaban de salir unas declaraciones de guerra contra Irán. Israel le declaró la guerra a Irán al señalarlo como un objetivo militar legítimo. Israel ya no pretende dar a sus enemigos un golpe estratégico a su infraestructura, sino un golpe mortal, es decir, arrasar con el país y con su gobierno. Por otras latitudes, el sionismo en Gran Bretaña está preparando al pueblo de Gran Bretaña para defender su patria de una invasión extranjera, de una invasión de Rusia en concreto. Dicen así a los habitantes de Gran Bretaña: los soldados que tenemos no son suficientes y estamos en pie de guerra, por lo que los ciudadanos tendrán que aprender a luchar. Los ciudadanos tendrán que aprender a luchar. Es decir, que enviarán al frente de batalla a gente común, niños y personas mayores, por falta de fuerza militar. Y así hicieron en Ucrania. La élite global del sionismo logró matar a todos los jóvenes soldados ucranianos. Todo el ejército de soldados ucranianos fue totalmente eliminado. Y al quedarse sin soldados, echaron mano a la gente de la calle, a niños, a personas mayores, para que fueran al frente de batalla. Entonces hay varias preguntas. Si no tienen suficientes soldados ni armamentos, ¿por qué tanto empeño en iniciar una guerra con Rusia? ¿Por qué provocar al oso, que es Rusia? Si no tienen suficiente gente para terminar la guerra, ¿por qué empezarla? ¿Acaso no se ve en todas estas acciones patente otro objetivo como el de la eliminación de la población? Se envía al frente de batalla a la gente común para eliminarlos. Es que a la élite del gobierno mundial del sionismo no le importa el sufrimiento ni las pérdidas humanas. Son tan codiciosos y ensimismados en su propio beneficio que no se preocupan por los demás. Las guerras que están llevando adelante son y serán peor y más horripilantes de lo que cualquiera pueda imaginar. Estos monstruos están realizando la peor pesadilla que haya experimentado el mundo, más allá de nuestra comprensión. El genocidio es evidente. Soldados israelíes ejecutan a quemarropa a hombres, mujeres y niños en Gaza y en Cisjordania. Y todo esto será esparcido por el mundo entero.
No es para asustar, pero es lo que dicen las profecías. Así lo dice. El cuarto reino, o la cuarta bestia, que ya hemos visto claramente que es este gobierno mundial, dice la profecía de Daniel, capítulo 7, devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Toda la tierra, dice la profecía. Es el sistema de la bestia que prepara el camino al anticristo. Es una brutal pesadilla para el mundo entero. Pero en los días de aquellos reyes, hablando de los 10 reyes, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca jamás será destruido y que no pasará a otro pueblo. Quebrantará y destruirá todos aquellos reinos, en tanto que Él mismo subsistirá para siempre. Conforme viste que de la montaña se desprendió una piedra, no por mano alguna, que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado lo que ha de suceder en lo porvenir. Un reino que nunca jamás será destruido no puede ser sino el reino del Mesías. Y esta es una admirable profecía del reino eterno de Jesucristo. La piedra desprendida de la montaña, sin concurso humano, y que se hace ella misma un monte, es, según opinión unánime, Jesucristo, el Mesías y el Salvador. Así dice Daniel, pero la piedra que hirió la estatua de Daniel de los 4 reinos, se hizo una gran montaña y llenó toda la tierra. Es decir, todo el reino de Jesucristo llenará toda la tierra. Él fundará su reino sobre las ruinas de los poderes de los imperios del mundo que estamos contemplando hoy. Y estamos viendo también sus ruinas. Los imperios del mundo guerrearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y vencerán también los suyos, los llamados y escogidos y fieles. Pero no obstante haber sido los israelitas tan favorecidos por Dios en su paso por el desierto cuando huían de Egipto, estos se mostraron ingratos y pecaron gravemente contra Él. Dice la epístola de San Pablo hoy, la mayor parte de ellos no agradó a Dios. Por eso, únicamente 2 de todo el pueblo de Israel merecieron entrar en la tan deseada tierra prometida. Y esto ilustra lo que San Pablo nos dice: corren todos, pero uno solo recibe el premio. Y lo mismo puede ocurrir a quienes no son observantes de los designios de Dios y a quienes no aman su venida. Corren, pero no obtendrán el premio. Verán el cielo de lejos, pero no entrarán en él, como les pasó a los israelitas que no entraron en la tierra prometida. Por eso nuestro empeño, sobre todo en estas semanas de Septuagésima que comenzamos, es la de correr para poder lograr ese premio que nos promete San Pablo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.